necesitamos reforzar algunas cosas. ¿Por qué? Porque la anatomía topográfica es totalmente importante en este tipo de segmento. Entonces vamos a darle inicio a lo que es anatomía topográfica para que podamos ordenarnos para de ahí ya entrar con lo que son las tumoraciones pediátricas, ¿ok? Bien. Perfecto, entonces anatomía topográfica, sabemos, lo vimos en los videos, se explicaron en forma muy macro y ahora vamos a verlo en forma más específica, por decirlo así. Tenemos 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital en cada hemisferio. Si bien es cierto, tenemos en este corte sagital la presencia de la cisura de Rolando o el giro central, que es lo que me va a dividir el lóbulo frontal del lobo parietal, y asimismo nos va a subdividir la presencia del giro precentral y del giro postcentral. Recordemos, y como se les había dicho, el lóbulo frontal tiene 3 segmentos: es el giro frontal superior, giro frontal medio y el giro frontal inferior. ¿Ya? Este giro frontal inferior tiene las subdivisiones de la par triangular, de la par opercular, que es esta de acá, y de la par orbitaria, que es esta de acá. Entonces el segmento o lóbulo frontal inferior tiene estos segmentos. Todos son divididos por los surcos de propio nombre, del frontal superior y del frontal medio. El giro postcentral, que es el que se encuentra por detrás de la cisura de Rolando. En la parte superior encontramos también lóbulo parietal superior, con su giro intraparietal, y por debajo tenemos el lóbulo parietal inferior. Esto de acá, esta U que se forma a este nivel, importante señalarla, giro postcentral, inmediatamente viene esta imagen que es el giro supramarginal, ¿no? Y el angular, que se encuentra por la parte más posterior. Tenemos el giro occipital en la parte más inferior, ¿no? Y los hemisferios cerebelares, que se encuentran en la parte ya más inferior de la imagen, y por delante de estos el tronco encefálico. Al igual, habíamos mencionado que teníamos el lóbulo temporal, que también tiene 3 segmentos: el giro temporal superior, giro temporal medio y el giro temporal inferior, todos con su surco del temporal inferior y su surco del temporal superior. Esto en una forma rápida para podernos ir ubicando, ¿no? Para poder decir lesión o tumoración que se encuentra en la parte anterior del surco central y que ocupa los espacios del giro precentral, llegando a comprometer el giro frontal superior o el giro frontal medio, ¿no? O la parte opercular del giro frontal inferior derecho o izquierdo, según sea el caso. En esta tenemos ahí la cisura de Silvio, que es la que se va hacia adentro, ¿no? En un corte ya nuevamente sagital, pero ya desde la mitad lo que vamos a ver es el giro marginal, el lóbulo paracentral, la precuña por este lado, la cuña más abajo, ¿no? El giro de la língula, que se acuerdan que en un corte coronal, esto se ve como que por este lado ingresa la cisura y llega hacia la región insular,
y por ahí más, en la parte más inferior, el giro de la língula. Por debajo vamos a encontrar los hipocampos. Esto es un corte sagital, no se olvide. En la parte superior, todo esto que está acá es el cuerpo calloso, que en una vista que también se va a ver en cortes coronales. Por debajo del cuerpo calloso está el fornix, que se da toda esta vuelta hacia este nivel. Y adyacente al fornix es que encontramos el agujero de Monroe. ¿Ya? Por encima del cuerpo calloso está el giro callosal o del cíngulo, también llamado. ¿No? La línea que separa el lóbulo, el surco occipital interparietal entre lo que es la precuña y la cuña. Y el surco postcalcario, ¿no? Y el anterior también, ese es el giro callosal o giro del cíngulo, que ya lo habíamos mencionado. Viéndolo eso desde la parte medial, ahora lo vamos a ver desde la parte lateral, pero seguimos en corte sagital, el giro frontal superior, que es el que vamos a ver representado en amarillo, ¿no? Ya habíamos visto el premarginal o supramarginal, que es todo esto de acá, ¿no? La cisura de Rolando o el surco central, el pre y el post central. Los giros temporales superiores, medio e inferior, al igual que el superior, el medio y el inferior con sus pars operculares y triangulares y la pars orbitaria, que es la que se encuentra más por la parte más distal, por su reparo anatómico a ese nivel. Nuevamente la gráfica ya en una imagen de cerebro viva, que ya hemos visto las definiciones que tiene el surco premarginal, la precuña, el prefrontal y la cisura de Rolando. Eso graficado en este punto, lo que acabamos de ver es el postcentral, es el supramarginal y el lóbulo parietal superior, con sus divisiones respectivas como el lóbulo intraparietal, porque todo esto vendría a ser el lóbulo parietal inferior. Y ya dentro de esto está el giro, que es esa U supramarginal, ¿no? Esa es la división del surco intraparietal que se observa. Visto desde ya las imágenes en resonancia magnética. Este es un corte axial de resonancia magnética en una secuencia ponderada en T1. Ya les expliqué, T1 es la presencia del parénquima. Todo mantiene como tiene que ser, ¿no? Sustancia blanca, sustancia gris, el líquido se tiene que ver negro, y básicamente lo que queremos mostrar en este caso, ¿qué es? Tenemos al giro, este es en un corte bastante alto, ¿no? Todo esto corresponde al lóbulo frontal y esto corresponde al lóbulo parietal en este corte, y lo que vemos con línea punteada es el surco central y un poco por debajo, pero más central, el giro el surco marginal, representado desde la parte más superior de un corte sagital en resonancia magnética, secuencia ponderada en T1, ¿no? Miren cómo se ve la corteza, siempre negrita. Vemos en el corte sagital el giro frontal superior, el lóbulo paracentral, cisura de Rolando, y esta punteada de amarillo es el giro del surco del cíngulo a este nivel, y ya por debajo vemos el cuerpo calloso, y esto que se ve evidenciando de esta forma y que da toda su curva es el fornix. Y adyacente a esta parte del fornix se encuentra el agujero de Monroe. ¿Ok? Por debajo ya de esto encontramos el tronco encefálico, encontramos el hemisferio cerebeloso con todos sus segmentos, que también lo vamos a ver como parte de la anatomía. Entonces, es cuanto estamos evidenciando en este punto.
Tenemos estas dos imágenes que nos representan acá los giros centrales, ¿no? En este nivel, ¿no? Y el marginal. También vamos a ver en este otro corte, para que se vayan familiarizando, es un corte de resonancia magnética, corte sagital, para que puedan visualizar e ir mostrando o identificándose con las estructuras, lóbulo frontal superior, lóbulo frontal medio, lóbulo frontal inferior, con sus pars que tiene la opercular, la triangular, por acá el giro del cíngulo, este de acá es el surco del cíngulo, esto de acá es el cuerpo calloso y lo que vemos acá como que muy sutil, la presencia del fornix, ¿ok? Por acá abajito lo que encontramos es la silla turca con la presencia de la glándula hipófisis. La glándula hipófisis tiene dos partes, que es la adeno y la neurohipófisis. Una se encarga de producción y la otra de almacenamiento. Por eso es que en la parte más posterior siempre vamos a ver que hay un poquito más de hiperseñal por ser la parte que produce el almacenamiento. Esta parte que define la parte posterior de la silla de turca que se ve a este nivel es lo que nosotros lo conocemos como el clivus. Importante estructura ósea porque es una estructura donde también se van a alojar algunas tumoraciones o algunas micosis oportunistas que pudiesen llegar a carcomer lo que son las estructuras óseas, como el caso es del Aspergillus. Más posteriormente tenemos el tronco encefálico con las pedúnculos cerebrales, médula oblongada y el tronco, el puente, ¿no? Que el puente con en su parte posterior, excusez-moi, con la parte del cerebelo hace este triángulo que correspondería a lo que es el cuarto ventrículo. ¿Qué más? Bueno, en esta imagen es lo que vemos. Ahí vemos la precuña y la cuña. En este otro corte que es un poco más bajo, que también es un corte sagital, vemos al lóbulo temporal con su surco, con este surco característico, lóbulo temporal con su giro temporal superior, temporal medio y temporal inferior. Ya en un corte axial, este es en una secuencia ponderada en T2. ¿Por qué secuencia ponderada en T2? Porque hemos dicho que la secuencia ponderada en T2 tiene la característica de que el líquido normal brilla. Entonces, la parte de los orbiculares tiene líquido, ¿no es cierto? En la región más posterior, en sí, por delante, tiene bastante líquido. Cámara anterior, cámara posterior, lo que es el cristalino, que también se va a evidenciar, son estructuras que tienen líquido acumulado, pero es un líquido fisiológico, por ende, en la secuencia ponderada en T2, ese líquido va a brillar, al igual que el líquido cefalorraquídeo, que es el que vemos en todas las estructuras que se encuentran a nivel de los surcos, porque eso está lleno de líquido cefalorraquídeo. Entonces, es pues la característica o el tip que a nosotros nos hace identificar el tipo de secuencia que es. En esta parte anatómicamente vamos a ver lo que es el polígono de Wills, excusez-moi, el polígono de Wills que vamos a encontrar primero en el reparo anatómico que se considera el parénquima cerebral. Vamos a tener los giros rectos, que son estos dos,
y que estos van a ir acompañados en la parte más medial y central por las arterias cerebrales anteriores. Llegamos a este punto y en esta, vean esta imagen que se encuentra acá, esa imagen es parte de lo que es el que se viene así, hacia acá abajito, hacia acá y hacia acá y hacia acá, es el quiasma óptico. Estas dos imágenes es tanto la vena como la arteria, la vena yugular y la arteria carótida, ¿ya? Y que van a tener las ramitas, ¿no? Se va justo acá hay la bifurcación en la que se va a dirigir hacia lo que es la arteria cerebral anterior y lo que es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media que en su distribución va a presentar alrededor de 5 segmentos entre los que destacan las arterias lingulares, las accesorias, entre otras que más adelante también las vamos a ver cuando se trate del estudio de un angiotema. Estas son tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, las comunicantes a este lado y por la parte más posterior las arterias cerebrales posteriores, que estas van a salir de estas comunicantes y que van a tener el origen a nivel o una de las estructuras importantes que van a dar origen y que van a abrir en la parte posterior al polígono de Wills son las arterias, el tronco basilar formado por las arterias vertebrales, ¿no? Que se encuentran, van a encontrar más abajo, que por eso en este campo no lo vemos. En este corte nos permite, aparte de la visualización del giro recto, nos permite ver la parte de la amígdala. Esta es una parte de la amígdala que forma parte de lo que se refiere al hipocampo, las dos zonas hipocampales que son estas de acá, amígdala por arriba y la cabeza del hipocampo por acá abajito, adyacente, como quien diría, el reparo anatómico, la arteria cerebral posterior. Adyacente a esta encontramos lo que es toda esta parte de acá que corresponde a ser los hipocampos. ¿Ok? Zona importante a buscar en forma detallada en otro corte, porque sería en un corte coronal, para poder visualizar en los casos de que encontremos convulsiones que no tienen una explicación, no es una causa de tumoración, no es una causa traumática, no es una causa febril, y vamos a ir a buscar tanto dependiendo de las edades también, a nivel de la corteza cerebral o a nivel de las regiones hipocampales, que son también los puntos de focos desencadenantes de convulsiones. Y que vamos a verlo en todos los segmentos, porque tienen una cantidad de estructuras, que nos o que tienen cantidad de recorrido, ¿no? Vamos a decirlo así en cuanto a las estructuras que conforman el hipocampo como tal, ¿no? Que se ve como un gran laberinto el hipocampo y que vamos a detallar en forma continua, ¿no? Esta no es... en la parte inferior encontramos ya lo que son los pedúnculos cerebelares superiores, que son estas partes de acá, ¿no? El seno recto, que es esta parte de acá. Ay, caray. El seno recto, ¿no? Y por debajo vemos que está el seno sagital superior, en esta parte. Y acá se van esbozando un poquito los pedúnculos cerebelares, ¿no? Entonces, hablando de los hipocampos, ya este hipocampo está en un corte coronal. Esta parte es la que a nosotros nos interesa. Y esto está traducido acá. Esto de acá lo ponemos y esto es lo que nosotros vamos a visualizar. Entonces, ¿qué deberíamos ir buscando en este punto?
¿no? El cuerno armonis, que vendría a ser todo este de acá, el cuerno armonis, es como un cuerno, pues si se dan cuenta es como un cuerno. El cuerno armonis, que vendría a corresponder en esta parte de acá, el cuerno armonis, ¿ya? De ahí seguimos con el giro dentado. Este giro dentado es el que está más internamente, que podría ser esta parte de acá, ¿ya? Como giro dentado, ¿no? Y inclusive representada por esta parte de acá, más que otra cosa, ¿no? El giro dentado que está más internamente al cuerno armonis. De ahí viene esta parte de acá, que es un surco o un giro hipocampal profundo, ¿no? Que es lo que nos va a delimitar esta de acá, que es profundo, ¿no? Y que de ahí va a dar origen en la parte que rodea toditita esta parte de acá, vendría a ser eso, la fimbria, y más adelante vendrían a ser ya estas distribuciones que en realidad solo es para la parte topográfica o tener una idea, ¿no? De cómo es que se va dando para que nosotros podamos tener una idea. Es un paciente con convulsiones refractarias que no están calmando con el tratamiento, entonces inmediatamente vamos y nos tratamos de centrar en la parte hipocampal para ver si hay un ensanchamiento, si hay una área de hiperseñal en toda esta zona de acá, si hay algún tipo de tumoración, si es que hay algún deterioro, si es que hay engrosamiento de cortical a este nivel, que nos pueda determinar cuál es la causa o si la causa o el punto primario que desencadena la convulsión se encuentra a nivel hipocampal. Entonces, todo eso se grafica en esa parte. Pasamos a lo que es el diencéfalo. El diencéfalo ya entra a lo que es el tálamo y el hipotálamo. Y acá tenemos que saber que dentro del tálamo existen varios núcleos, que es el núcleo geniculado medial y el núcleo geniculado lateral, que van a estar a los costados del tercer ventrículo. Entonces, si yo ya les digo, en un corte axial, yo me voy a poner, topográficamente voy a tratar de ubicarme dónde está el tercer ventrículo. Entonces, si yo pongo la imagen, ventrículos laterales, y yo debo estar por acá con mi tercer ventrículo, ¿no? Mi tercer ventrículo. ¿Por qué? Porque los ventrículos laterales, como ya lo habíamos explicado la vez pasada, el recorrido del líquido cefalorraquídeo parte en los ventrículos laterales, que me va a llegar a través de Monroe hacia el tercer ventrículo. Este tercer ventrículo es lo que yo tengo que ver. ¿Por qué? Porque al costado del tercer ventrículo, estas partes de acá es los núcleos geniculados mediales y laterales, ¿ya? Que están conectados por la masa intermedia en su aspecto anterior. Obviamente que el tálamo, si yo lo pongo en un corte sagital, voy a ver la unión intertalámica, que es la que va a prácticamente generar la unión entre ambos hemisferios. Entonces tenemos núcleos geniculados mediales y laterales y la porción talámica, que es la que genera la unión intertalámica. Aprovechando la imagen de este lado, en la parte adyacente a las astas del ventrículo lateral superior, lo que vamos a encontrar, estas imágenes que nosotros vemos en ambos lados, son las cabezas del núcleo caudado. Al costado de las cabezas del núcleo caudado vemos que bajan dos imágenes que se ven un poquito más de hiposeñal adyacente, que vendría a ser, ¿hay alguien ahí? Estamos hablando solos, creo. Aquí estamos, doctor.
¿Qué vendría a ser lo que se encuentra adyacente a las cabezas del núcleo caudado? La cápsula interna que tiene dos brazos, brazo superior, rodilla y brazo inferior, brazo superior, rodilla y brazo inferior. Si yo veo que hay alguna alteración a nivel del brazo superior de la cápsula interna, voy a inmediatamente pensar que este paciente, me imagino, digo, ya, hay una lesión a este nivel, está afectando el núcleo caudado, afecta cápsula interna en su brazo anterior. Este paciente debe tener algún tipo de alteración a nivel de la movilidad, a nivel de las gesticulaciones en rostro. Pero si yo veo que la lesión está por debajo, en el brazo posterior, inmediatamente me traspolo y digo, esta lesión debe estar debajo del cuello, hacia abajo, debe tener algún tipo de alteración, ya sea de movilidad, ya sea de parálisis, ya sea de lo que tenga. Pero yo ya me voy haciendo una idea por solo un hallazgo topográfico, ¿no? En el mesencéfalo. En el mesencéfalo vamos a encontrar núcleos del tercero y cuarto par craneal, la sustancia negra y el núcleo rojo, que nosotros lo vamos a evidenciar, esto a nivel de lo que es el tronco encefálico, y justo a nivel de los pedúnculos vamos a encontrar esta sustancia negra y este núcleo rojo, que solo van a ser vistos por resonancia magnética, no van a ser vistos por tomografía, y que van más a tener adyacente por ahí detrás lo que es el acueducto de Silvio, ¿no? Vamos a ver el tectum y el tegmentum, que también van a estar, pero esto lo vamos a visualizar mejor en este corte de acá. Entonces, si ya les habíamos dicho que en esta parte de lo que es los pedúnculos, ¿no? En este nivel, cuando nos dicen sustancia negra y núcleo rojo, hablamos de estas. Miren esto y miren esto de acá, ¿no? Entonces, núcleo rojo y sustancia negra, ¿no? A este punto, y que normalmente yo debo de encontrar este espacio que se ve a este nivel. ¿Por qué? Porque cuando yo veo acá está un núcleo, acá está el otro, acá está un núcleo y acá está el otro, y de repente hay una patología que hace que esto de acá se vea como uno solo. Esto se ve como uno solo, y al verse como uno solo, inmediatamente pienso y digo, este paciente debe tener, si no es Parkinson, algún síndrome de parkinsonismo, ¿ok? Entonces, importante la ubicación, la localización, la identificación para saber que a ese nivel la cosa va bien. Ahí están señalados la sustancia negra y el núcleo rojo, ¿no? Ahora pasamos a la parte del tectum y del tegmentum, ¿no? Que lo vamos a ver básicamente, si se dan cuenta, acá está uno, acá está dos de las estructuras de los pedúnculos, y en la parte más central lo que vamos a encontrar es, por decirlo, la parte de cerebelo, en ese punto posterior, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a traducir esto? Acá lo tenemos, ojo, esto es el cerebelo, que no lo estamos viendo, no se está evidenciando completamente, pero porque después de esto lo vamos a identificar más claramente, porque vamos a hablar también de cuáles son sus segmentos o lóbulos cerebelares. Importante, núcleo rojo, redondito, sustancia negra, es esta de acá. Ojo, miren cómo se ve, ¿no? Núcleo rojo, sustancia negra, y miren el espacio que hay, que es lo que estábamos viendo, solo que lo estábamos viendo desde un corte axial. Vemos el inicio de lo que son los nervios, lo que es el inicio de los pares craneales, que ya esto ustedes lo conocen al revés y al derecho, ¿no? Nervios oculomotores, a nivel del puente sale el nervio trigémino, que tiene 3 ramas, por debajo del puente aparece nervio facial, vestíbulo coclear, el abducen, que van apareciendo desde esta parte y que
por dentro es más o menos como se ve todo este mecanismo, ¿no? Porque acá, justo acá está el núcleo motor del nervio trigémino. Esto es a nivel del puente, ¿no? Y el núcleo sensorial, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mixto, ¿no? Tiene motor y sensorial. Entonces, y así sucesivamente vemos cómo van saliendo las ramas, que esto ya lo conocen ustedes, solo es una muestra de que sepan que cuando, por ejemplo, tenemos algún tipo de tumoración a este nivel, las afectaciones que van a tener ha agarrado el nivel de los pedúnculos cerebrales superiores. Entonces digo, ya, entonces si es en la parte anterior, por ahí está lo que es el nervio de oculomotor. Si que es un poco más arriba, estamos viendo que hay afectación de lo que es el núcleo rojo, lo que es la sustancia negra, etcétera, etcétera. Acá otra gráfica más anatómica para que puedan ubicarse desde la parte ya del puente, ¿no? Los nervios trigéminos, todo esto es el puente, y ahí van apareciendo el abducen, va apareciendo desde la parte más medial hasta la parte más lateral, el motor, el nervio facial, ¿a dónde estoy acá? Nervio facial, aparece la parte sensorial y la parte motora del facial, más lateralmente el vestíbulo coclear y así sucesivamente van apareciendo. Esto ya ustedes lo conocen al revés y al derecho. En cuanto se refiere a lo que es los pedúnculos cerebelares, encontramos básicamente dos cosas importantes: médula oblonga acá, el puente, y los pedúnculos cerebrales que tienen las amígdalas a este lado, ¿no? En la parte más, como diríamos, el piso de esta carpita que se encuentra a este nivel, que correspondería la parte superior, que va a formar parte del cuarto ventrículo, el pedúnculo cerebelar superior, que vendría a ser este de acá, y el pedúnculo cerebelar inferior. Estos dos van a formar el piso del cuarto ventrículo y esta parte vendría a ser el techo, y en su interior encontramos plexo coroideo del cuarto ventrículo, encargado también de la producción. En la parte central de lo que se refiere al cerebelo, vamos a encontrar también los núcleos cerebelares. O sea, no solo hay núcleos en la parte del supratentorial, sino a nivel de fosa posterior también vamos a encontrar su lóbulo anterior, vamos a encontrar lóbulo posterior, ¿no? Y que lo vamos a pasar a identificar de aquí en la siguiente imagen. Esto es importante mencionar porque si ya habíamos hablado de las alteraciones de la migración neuronal, importante hacer este tipo de reconocimiento cada vez que se vea una tomografía y una resonancia. Fijarnos en el vértice. ¿Por qué? Porque muchas veces por una ausencia, agenesia o una inadecuada formación del vermis puede darnos varios patologías, como el síndrome de Dandy-Walker, que aparece cual diagnóstico diferencial vendría a ser una megacisterna o un quiste de fosa posterior. Pero cuando vemos que hay una ausencia del dermis, el líquido se va a unir con la parte anterior, y eso es lo que se podría traducir como el síndrome de Dandy-Walker. ¿Ya? En la parte inferior vemos, ¿no? El dermis superior, que también va a tener su lóbulo superior, su porción lingular. Vamos a encontrar los pedúnculos, de los cuales siempre estábamos hablando y que también forman parte o mejor dicho, están como vecinos de lo que es la estructura cerebelar, ¿no? Y qué importante la identificación. ¿Por qué? Porque a ese nivel también vamos a encontrar algunas estructuras como centro de la respiración, decusación de pirámides, y que son importantes, que de ahí
adyacentes o paralelos o un poco más abajo, es que representa que cuando una lesión está en el lado derecho, la manifestación va a ser izquierda o viceversa. Tenemos el cerebelo, que ya sabemos que tiene 10 segmentos, también su segmento 1 conocido como língula, que es esta parte de acá, el segmento 2 y 3 son lóbulo central, así es como se le llama, el 4 y el 5, todo esto se le llama el culmen. Tenemos también la cisura primaria, que es la parte que está más superior en la parte de acá, el 6, el giro del declive, el 7, que tenemos la subdivisión de 7A y 7B, uno es el folium del vermis y el otro es el tuber del vermis, el 8 que es el piramis, el 9 que corresponde a la úvula y el 10 que es conocido como el nódulo. ¿Ok? Estos tres, del 1 al 5, corresponden al lóbulo anterior del cerebelo, del 6 hasta lo que es el final, es el lóbulo posterior del cerebelo. Bien, entonces, viendo las gráficas en estos cortes axiales de resonancia, en secuencia ponderada en T1 vamos a ir viendo lo que es los pedúnculos a este nivel, ¿no? Que son representaciones gráficas y la presencia de las imágenes que son también representadas en la parte anterior, ¿no? Como del cerebelo, y que en este otro corte solo vamos a ver parte, ya en un corte más bajo, parte de lo que son los pedúnculos cerebrales, un poquito de la médula, de los pedúnculos cerebrales en la parte más inferior y las estructuras nerviosas, ¿no? Que también están, que tenemos que verlas siempre, revisarlas y ver que no haya ensanchamientos ni estructuras que generen efecto de masa a ese nivel. Fosa posterior, también siempre verla por las características que ya les dije. Esta imagen que le estamos viendo acá es esta imagen representada en un corte coronal de resonancia magnética. Si ustedes se dan cuenta, es la gráfica perfecta en lo que se refiere al lóbulo anterior, pedúnculos, y lo que corresponde al lóbulo medio en este corte, ¿no? Y la presencia a este nivel de lo que vendría a ser la parte posterior cerebelar y la presencia de los segmentos, eso sí lo vamos a ver directamente en los cortes sagitales. Como lo estamos viendo a este nivel, acá ya se ve, ¿no? Todos los segmentos que los hemos mencionado son todos estos de acá. Cuando tenemos una disminución o vemos que hay un descenso de las estructuras, es importante hacer la medición con respecto a esta tabla ósea, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos un poco de descenso, eso nos va a traducir en los que son los síndromes de Budd-Chiari. Los Chiari 1, Chiari 2, Chiari 3 y que pudieran tener según el nivel, que eso ya se verá más adelante, ¿no? Ser causales de muerte. ¿Por qué? Porque genera enclavamiento y al enclavarse genera una compresión y compromiso del centro respiratorio y por consiguiente la complicación se presenta. Pero esta es la representación. Esta gráfica que nosotros estábamos viendo es esta misma de acá. Entonces, por eso siempre les decía, la anatomía en resonancia magnética para lo que es cerebro y músculo esquelético es una cosa espectacular, es una cosa impresionante, realmente es impresionante, y es lo que estamos viendo pues en esta imagen, ¿no? Y después, si nosotros nos ponemos y nos centramos netamente
resonancia del segmento posterior, lo que tenemos que identificar es todo esto de acá. Estas dos bolitas que nosotros estamos viendo acá representan a los núcleos cerebelosos y estos son los fastigios, mencionando siempre o viéndolo siempre. Toda esta imagen que nosotros la vemos acá así, ¿no? Ese es el dentado, su mismo nombre lo dice en representación acá. Este es el vermis, importante verlo, el vermis a este nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hablamos de que su ausencia podría estar en relación con las patologías que ya las hemos mencionado. Adyacente a esto, en estas imágenes de acá, en estos puntitos de acá, corresponderían a los emboliformes, ¿no? Que son núcleos que los vemos representados en estos cortes. Tanto es en el lado, obviamente, la presentación son bilaterales. Nuevamente en este corte sagital, en secuencia ponderante 1, vemos básicamente, ¿no? Cómo se ve a nivel de lo que es la silla turca, presencia hipófisis, clivus, tronco encefálico, cerebelo, cuerpo calloso, fornix. Esta parte de acá es la unión talámica que está en un corte axial, el giro del cíngulo, frontal inferior, frontal medio, frontal superior, cisura de Rolando, precentral, postcentral, lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior, la precuña, la cuña y por acá ya la imagen cerebral, ventrículo lateral, tercer ventrículo, ¿no? Y va descendiendo y llegamos hasta la parte de lo que se refiere al cuarto ventrículo, que es esta carpita que se encuentra acá. Ya conocemos los núcleos o los pares craneales que aparecen en este nivel. Entonces, la cabeza del cuerpo calloso, la rodilla, cabeza o rostro, el cuerpo y el esplenio del cuerpo calloso. Cuerpo calloso que se forma desde, que ya también lo hemos visto, ¿no? Involucra cuarta, quinta, sexta semana en la formación. Ahora nos vamos a lo que es la sustancia gris profunda entre la ínsula y la línea media. Hay que identificar el globo pálido, que es más medial y lateral a la cápsula interna, el putamen y el núcleo caudado. La cabeza del núcleo caudado es la que también vamos a visualizar y que también le hemos mostrado anteriormente. El cuerpo y la cola que se encuentra cerca a la amígdala, y esta amígdala que pertenece a lo que es la parte más terminal del fornix, ¿no? Entonces, cuerpo calloso, cabeza, ¿no? Pero por delante, ¿no? Del ventrículo, porque en el ventrículo lateral, en un corte tomográfico, vamos a ver dónde está la cabeza del núcleo caudado, que ya se las mostré en un corte axial, ¿no? El cuerpo del núcleo caudado. Y las estrías terminales, todo esto de acá que corresponde a lo que vendría a ser esta es la parte de la amígdala, el fornix por ahí, esta parte de acá, esto termina porque justo esta sesión de acá que corresponde al hipotálamo, las estrías terminales del hipotálamo, el putamen, que tenemos que identificar cabeza del núcleo caudado, tenemos que identificar putamen y globo pálido. El globo pálido, siempre se va a encontrar como que más medial si nosotros vemos en estos cortes. Acá ya lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? Cabeza del núcleo caudado, esta de acá es la cabeza del núcleo caudado. Esta imagen de acá es para que se den cuenta que nosotros estamos viendo solo esta parte, pero el núcleo caudado da toda la vuelta. Entonces, este núcleo caudado también lo vamos a ver a este nivel. ¿Por qué? Porque si este núcleo caudado que está dando acá gira, o sea, por arriba, se da la vuelta por acá y aparece por acá. Entonces, por eso se le llama, aparece y a este lado lo que encontramos
es el tallo del núcleo caudado, la parte posterior, este es el cuerpo del núcleo caudado, que en el corte sagital lo vemos, y en un corte axial solo vamos a ver la cabeza y parte del tallito, ¿no? Secuencia ponderada en T1, ya vimos cápsula interna, cápsula externa, es esta de acá, y más mediales el globo pálido y más distal el putamen, que se encuentran adyacentes a la cápsula interna. Ahí cabeza del núcleo caudado, el putamen, ¿no? Y ahí se ve mucho mejor, ¿no? Miren estas cabezas del núcleo caudado a este nivel, que es otra cosita. Entonces, ya acá vemos, quiero que se ubiquen, miren cómo es la cápsula interna, cápsula interna, cápsula interna. Miren, cápsula interna, cápsula interna. Y esta que se ve acá es cápsula externa. ¿Por qué? Para que se puedan ubicar que esta parte, la cápsula externa, es la que va a estar en contacto con la porción insular, ¿no? Porque se venía acá, ¿no? Esta cisura y terminaba a nivel de la ínsula. Y esta parte interna es lo que es la cápsula interna, ¿no? Cápsula interna. Y acá arribita lo que estamos encontrando es el núcleo, la cabeza del núcleo caudado. Y como ya lo habíamos dicho, esto da la vuelta y se va hacia la parte más inferior. Y aparece acá, nos hemos dado cuenta imaginariamente, esto está yendo por arriba y está dando la vuelta y aparece en este lado, que es el tallo del núcleo caudado, ¿no? Esta parte de acá, más externo, es el putamen. Siempre el putamen está más, es como en el orden del alfabeto, ¿no? Globo pálido va a estar más cerca a la parte medial y el putamen más alejado. Vamos a decir que la A empieza acá y la G está más cerca a la A y la P más alejado de la A. Entonces, putamen es externo y globo pálido es más interno. El sistema ventricular, ya sabemos que se produce 150 centímetros cúbicos aproximados, 75 centímetros cúbicos que van a estar rodeando la médula, 25 centímetros, porque esa es la subdivisión que se da, ¿no? En el sistema ventricular y 50 cc rodeando surcos y cisternas. Esa es la distribución del líquido cefalorraquídeo. Su producción bordea los 450 centímetros cúbicos día, y hay un recambio, porque eso se produce a nivel de los plexos coroideos, eso va a salir hacia los surcos, va a salir hacia la médula, pero el descenso a través del cono medular normalmente siempre es en forma espiralada. Así como que baja, igual sube, llegando nuevamente y se produce como que recambios, ¿no? Porque la distribución de los 150 está como se está explicando en este punto. Cerebelo, fornix, que vendría a ser toda esta parte de acá, siempre va a dar la vuelta hacia este otro ladito, ¿no? Ventrículos laterales. Esta es una secuencia en flare, por eso es que está la inversión, ¿no? Que se ve. Nuevamente, secuencias ponderadas. Esta es una secuencia ponderada en T1. No, este es un flare y este sí es un T1. Los ojitos no brillan, ¿no? Importante ahora mencionar las cisternas, son los reservorios. ¿Dónde se almacena el líquido cefalorraquídeo que se va a producir? Tenemos reservorios, y estos reservorios pasan por estructuras vasculares, estructuras nerviosas, se van a comunicar unas con otras con el sistema ventricular, se van a dividir como las cisternas de fosa posterior, cisternas perimesencefálicas, cisternas retrotalámicas y supracelares, que son todos estos puntos de acumulación o resguardo de líquido cefalorraquídeo,
Esta de acá en la fosa posterior, estamos hablando de fosa posterior, esta es la vulvar o medular, ¿ya? Cisterna vulvar o medular, reparos anatómicos, encontramos fosa posterior de los peduncos cerebrales, el fornix y el pedúnculo cerebeloso, por delante está la vulvaromedular. Tenemos la pontina, que este es el puente del tronco encefálico, el puente, y por delante está la cisterna pontina. Lateralmente, puente y ponto cerebelosa, porque este es solo el puente y acá está la cisterna, pero cuando el reparo anatómico involucra el hemisferio cerebeloso, se convierte en ponto, cisterna ponto cerebelosa. En la parte posterior encontramos la cisterna magna o cerebelo medular. Y por último, en la parte superior, este es el cuarto ventrículo, por encima del cuarto ventrículo, en este espacio que se da en el borde superior del pedúnculo cerebelar, vemos la cisterna cerebelosa o cisterna permiana superior. ¿Ya? Esa de ahí. Ahora, las cisternas perimesencefálicas. Las cisternas perimesencefálicas está esta de acá. Miren cómo se forma un pedúnculo, el otro pedúnculo, y este espacio que se da es una cisterna interpeduncular. La siguiente de acá es la cisterna crural. Por debajo de esta aparece la cisterna ambiens. Esta de acá siempre la buscamos, siempre la valoramos porque para evitar que no haya ensanchamientos o alteraciones. Y la última, que sería esta de acá, que es la cuadrigémina. Entonces, a nivel de la cisterna perimesencefal, de la región mesencefálica, ¿no? Encontramos interpeduncular, crural, ambiens y cuadrigémina. Cisternas retrotalámicas, es decir, por detrás del tálamo, ¿no? Porque ya habíamos dicho que esta parte de acá es las porciones talámicas y esto de acá vendría a estar la unión intertalámica. Estas cisternas retrotalámicas tenemos en la parte posterior de acá, que se ve el ala del ambiens, ¿no? Y en este otro caso, que la que vemos, si habíamos dicho que esta era la vermiana, ¿no? Por encima de esta vemos una cisterna que se llama del velo interpuesto o la cisterna del cuerpo calloso por el reparo con la parte del esplenio, ¿no? Y esta de acá del velo interpuesto. Cuerpo calloso y velo interpuesto, perdón. Cuerpo calloso y velo interpuesto. Encontramos las cisternas quiasmáticas. Recordemos el reparo anatómico de la presencia del quiasma óptico, ¿no? Este es de la cisterna de la lámina terminal y esta de acá, ¿no? De las silvanas, y esta de acá es la del quiasma óptico. Muy bien, señores, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Al parecer no hay preguntas, doctor. Listo, entonces ya con todo este reparo anatómico que se les ha dado, ya no hay opción a que cuando se les ponga una lesión o en el examen yo les coloque una vesícula o una lesión nodular que podría corresponder a una neurocisticercosis, ya sea en estadio vesicular o ya sea en estadio calcificado. Ustedes me van a poner localización topográfica exacta de la lesión porque ya sabemos la anatomía, ¿no es cierto? Muy bien, señores, entonces que tengan un buen fin de semana. Por mi parte, eso es todo. Que tengan muy buenas noches. Adiós. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias.